Estamos aprendiendo que la peor decisión que los creyentes podemos tomar es quitar a Dios del trono de nuestra vida y sentarnos nosotros mismos sobre Él. Nunca ha funcionado, nunca va a funcionar. Es la lección más grande que encontramos en los primeros capítulos de Primero de Samuel. Dios le dice a la nación de Israel que Él no quiere dejar de ser el rey, él quiere seguir siendo el rey, como acabamos de cantar hace unos instantes. Pero ellos dicen, no, nosotros no queremos a Dios como rey, queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos un rey que sea el que nosotros pongamos. Y entonces toman la decisión errada de poner a un personaje, porque no puedo encontrar una mejor palabra para describirlo, a Saúl, que él tiene una personalidad compleja, complicada, conflictiva. Por un lado es más alto que todos los demás, más alto de hombros para arriba, es valiente, es guapo, pero por otro lado está lleno de inseguridades, tiene complejos, obviamente. Y entonces Saúl es una representación muy buena de lo que es la vida de todos nosotros antes de llegar a Jesús. Cuando ponemos al viejo hombre a gobernar, tomamos una mala decisión. Cuando quitamos a Dios del trono de la vida y lo ponemos y nos ponemos nosotros mismos, las consecuencias suelen ser desastrosas. Ahora, en la historia de 1 Samuel, Dios le da a Saúl una última oportunidad. Y yo te decía la semana pasada, utilizaba el término pivote, porque realmente yo creo que 1 Samuel 15 es el pasaje que sirve de pivote para la historia de Saúl. Él tiene la oportunidad de obedecer. Si él obedece, las cosas van a terminar bien. Si él no obedece, las cosas van a terminar mal. Y creo que todos nosotros llegamos a ese momento en la vida. Un momento en el cual Dios nos permite o tomar una decisión buena de obediencia y eso siempre termina bien. O decidimos por la desobediencia. Ahora, lo que vamos a aprender, lo que estamos aprendiendo es que la obediencia que Dios pide no es cualquier obediencia. La obediencia que Dios pide debe ser radical, que obedecer a medias simplemente no es obedecer. O sea, cuando tú dejas las cosas a la mitad o 90%, no has obedecido como Dios te pide que obedezcas. Lo que vimos, y este pasaje lo dejamos en continuación la semana pasada, pero por si no estabas aquí, lo que vimos es cómo Dios envía a Samuel, el profeta, a hablar con Saúl. Y Samuel le pide que preste mucha atención a lo que Dios le va a decir, que él va a exigir obediencia. Y veíamos eso, lo mismo tenemos que hacer nosotros, prestar mucha atención a cada palabra de Dios. Que algunas veces Dios nos pide algunas cosas que son difíciles de entender. En el caso específico de 1 Samuel capítulo 15, él le pide que mate a todos en Amalek, que mate hasta a los niños de pecho, dice, a hombres, mujeres, a los niños de pecho, a las vacas, a las ovejas, a los asnos. Y entonces decíamos, a veces es complejo decir, bueno, ¿y por qué pide Dios esas cosas? Y yo te enseñaba, yo te argumentaba cómo mucho de lo que Dios pide no es de primas a primera la elección de la lógica humana. Que Dios te pide a veces cosas con las cuales no vas a entender o no vas a estar de acuerdo. Te pide considerar a los demás como superiores a ti mismo. Te pide perdonar a otros cuando no se lo merecen. Te pide sufrir el agravio cuando no eres tú el que cometió el pecado necesariamente. Te pide dar de tus posesiones. Y entonces el argumento es, Dios nunca nos va a pedir algo malo, porque Dios es bueno. Y cuando no entendemos lo que Dios nos pide, no entendemos el por qué nos lo pide, tenemos que confiar en su carácter, porque Dios siempre lo que nos pide es bueno. Pero la obediencia, vimos, es pensada. Allí cuando él va a atacar a Amalek, ve que entre la nación de Amalek, entre la ciudad de Amalek, están unos ceneos. Y aprendimos dos cosas de los ceneos. Aprendimos que es una forma de entender o una buena manera de entender que uno tiene que obedecer pensando. Que la diferencia entre ser radical y ser fanático es que el fanático obedece sin pensar. El radical obedece pensando. Y Saúl lo hace muy bien. Él dice, ahí están los ceneos son los únicos que la nación de Israel ha ganado, y entonces dice, vamos a quitar los ceneos para no destruirlos, y voy a atacar únicamente a Amalek. Ojalá que tú hayas topado con algunos ceneos esta semana, ojalá que hayas cenado con ceneos, y que hayas podido ganar algunos, porque para eso estamos.
no estamos solo para alimentarnos espiritualmente, estamos para ganar a otros. Entonces lo que él ha hecho es oír claramente, eso fue lo que dijimos, y lo que le dice Samuel a él, y él ha obrado cuidadosamente. Pero esta mañana vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo la victoria de él, aunque es una victoria grande, no es una victoria completa. Y cómo Dios, cuando trata con nosotros, lo que nos plantea es que hay que llegar hasta el final en todo. La Biblia, por ejemplo, enseña que la vida cristiana es como una carrera, pero no como una carrera de 100 metros, es una carrera de maratón. Y hay que llegar hasta el final. Bueno, lo dice Hebreos capítulo 12, dice en el versículo 1, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, que es lo que estamos haciendo algunos, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia, que es lo que no están haciendo algunos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, fíjate, como aquí no veo un montón de maratonistas, o hay muchos maratonistas aquí, ¿verdad? Yo soy el primero. Yo, si me pongo el número de la maratón, creo que ahí me da el infarto inmediatamente, ¿verdad? Pero como voy a asumir que aquí no todos corren maratón, entonces voy a poner una analogía parecida. ¿Cuántos aquí hacen la limpieza en su casa? Levanta su mano. Ok, bastante. ¿Cuántos no? No, ok, ¿verdad? Ok. ¿Tú qué haces la limpieza en tu casa? ¿Tú qué haces la limpieza? ¿Cómo haces la limpieza? ¿La haces solo donde pasa la suegra, dicen, ¿verdad? Así es, o sea, ahí encima, ¿verdad? ¿O la haces a conciencia? O sea, la haces, tú sabes, hay dos formas de hacer la limpieza. Hay una manera que es sacudís, barres, ¿verdad? Pero si yo voy a tu casa y levanto la cama, debajo de tu cama, voy a hallar ahí, yo no sé, ¿verdad? Unas corcholatas de manzanita tropical de 1988, ¿verdad? Que no las han barrido y probablemente los calcetines de tu abuelito que murió hace 24 años, ¿verdad? Entonces uno dice, hey, que aquí no han hecho bien las cosas, pero por fuera todo es bueno. O puedes hacer la limpieza como se debe hacer. Y entonces sacudes encima, debajo de las mesas, levantas las camas, sacas las cosas del closet y sacudes lo que está en la parte de atrás del closet, limpias detrás de la refrigeradora, o sea, vas hasta el final. Hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana. O la haces a medias, pero a medias es incorrecto. O te quedas a la mitad de la carrera y la mitad de la carrera es incorrecto, o lo haces por completo. Lo haces como Dios pide. Dios pide este tipo de obediencia, que la única forma, mejor manera de explicarla es obediencia completa. Fíjate, la prueba de la obediencia requiere obedecer completamente. Cualquier cosa que es menos que esto está fallido. Vamos a aprender aquí en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 7, que la obediencia parcial es en realidad, como dijo este señor Arnold, desobediencia total maquillada para que parezca algo aceptable. Eso es. O sea, parece que lo que he hecho está bien, como cuando haces la limpieza. Obediencia parcial es eso. Solo obedezco para parecer aceptable. Esto es lo que pasa con Saúl, versículo 7. Dice, bueno, versículo 6 para tener el contexto. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. Yo te planteo esta mañana que debemos cuidarnos de no creer que porque hemos tenido una victoria ya ganamos la guerra. Ese va a ser el problema de Saúl. Él tiene una victoria. Y aquí algunos se van a identificar con él porque han tenido una victoria, pero como te decía hace un rato, la vida espiritual
no es una carrera corta, es una carrera larga, de maratón. Y cuando hay una victoria y la victoria únicamente es parcial, tenemos un problema. Ahora, hay una victoria y déjame añadir que hay una victoria importante. O sea, lo que sucede ahí es que dice en el versículo 7 que Saúl derrota a los amalecitas y dice que lo hace desde Ávila hasta llegar a Shur. Y como yo estoy Shur, que no sabes a dónde está ese lugar, ¿verdad? Entonces te voy a poner un mapa aquí. Aquí tienes el mapa que hemos estudiado en otros momentos. Es un mapa donde están mezclados lo que había antes y lo que hay ahora. Está Jordania, aquí está Israel, por supuesto, arriba tienes el mar de Galilea, aquí baja el río Jordán, aquí está el mar muerto. Y yo te decía hace un tiempo que Amalek es parte de Edom. Edom está en la parte sur de Israel, está aquí en toda esta zona. Entonces lo que está pasando aquí es que Saúl baja desde Israel, ataca a los amalecitas y dice que ellos escapan, huyen. Y él entra en una incursión y llega hasta Shur. ¿Dónde es Shur? Shur está a la par de Egipto. Ahí hay más o menos unos 180 kilómetros. O sea, la victoria es grande. Es como que un ejército entrara la frontera de Aguachapán y llegara casi hasta San Miguel, para que tengas una idea. O sea, estamos hablando de un paquete bien considerable. Y cualquiera podría decir, eso es buenísimo, pero no es suficiente. El problema es que la victoria que Dios pide no se puede quedar en que sea algo buenísimo. Yo decía más temprano que siempre recuerdo a un hermano con quien una vez estaba platicando y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Me dice, muy bien, muy bien. ¿Y cómo estás con tu esposa? Y me contestó algo inolvidable, me dice, que le dé gracias a Dios que soy evangélico. Entonces yo le dije, ¿por qué? Pues sí, o sea, que le baste eso, suficiente, ¿verdad? Yo he visto un montón de personas con esta actitud. O sea, que le dé gracias a Dios que vengo a la iglesia, ¿verdad? O que estoy haciendo tal cosa, o que estoy sirviendo. Pero eso no es lo que Dios pide. Dios pide una victoria completa, donde nada, fíjate, nada queda sin tocar. Lo puedes encontrar esto en el Nuevo Testamento. Ahí en el libro de Apocalipsis, Dios hablando con la iglesia de Éfeso, Jesús hablando con la iglesia de Éfeso, les dice, fíjate, les dice en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y mira todo lo bueno que es esta iglesia. Dice, tú trabajas y tienes, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. O sea, esto es cualquiera diría, qué bueno esto. Y que no puedes soportar a los malos. O sea, el sistema de valores que ustedes tienen es el correcto. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienes la doctrina correcta y has sufrido y has tenido paciencia, tienes el aguante y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. O sea, cualquiera diría, ¡hey, qué tremendo esto! Pero el versículo 4 comienza con una palabra. La última frase ahí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, qué bueno esta victoria que has tenido, qué bueno. Y alguien aquí me podría decir, Julio, tú no sabes, yo antes de llegar al Señor yo tenía este y este otro problema. Yo he dejado mis vicios y he dejado los amigos que me llevaban al mal y ya no digo malas palabras y hago esto otro y ahora llego temprano a la casa. Eso es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. En el sistema de valores de Dios, en la forma de plantear las cosas que Dios tiene, Él pide algo que es completo, radical. Porque cuando tenemos victorias parciales, estas victorias parciales suelen ser peligrosas, suelen ser muy peligrosas. En el caso específico de Saúl, no vamos a llegar en el estudio hasta 2 de Samuel, pero probablemente tú recuerdas cómo murió Saúl. Saúl el rey murió suicidado, él se suicidó, pero se suicidó de una manera bastante cobarde. Él fue el tipo de suicida que agarra la pistola, se la pone y no tiene valor de disparar. Fue lo mismo, él agarró la espada, la puso enfrente de él y no tuvo el valor de caer sobre la espada. Entonces tiene que pedirle a alguien que lo empuje sobre la espada y lo mata. Este alguien, ¿sabes de qué tribu es? ¿Sabes de qué nación es? De Amalek. Él no destruyó a los amalecitas completamente y un amalecita terminó matándolo. ¿Dónde está esto, Julio? 2 Samuel capítulo 1 dice
Dice, es la conversación entre la amalecita y David contando cómo ha sido la muerte de Saúl. Y dice, y me preguntó, Saúl, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita, de Amalec, ¿verdad? Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces, dice, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tremendo, tremendo aquí, porque después de la caída, fíjate, Amalec le mata y dice, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído aquí a mi Señor. Cuando tú no terminas de hacer tu trabajo con lo que debes hacer en la parte de tu crecimiento espiritual, de tratar con tu pecado, de tratar con tu carne, como te voy a mostrar en unos momentos, entonces eso que no matas te termina matando. Termina quitando la corona de tu cabeza y termina quitando la argolla de tu brazo y te termina en una situación terrible. Por eso el no cumplir hasta el final trae consecuencias tremendas. Trae consecuencias tremendas en la vida normal. A veces Dios tiene que juzgar esto. Si estás siguiendo el libro de Abdías, los jueves y viernes aprendimos en esta semana cómo Dios todavía juzga el pecado en nosotros. En el caso específico de Saúl, juzgó a Saúl porque no había hecho lo que Dios le había pedido. Es ahora supuestamente Samuel el que le dice en 1 Samuel 28, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el amor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. O sea, pagamos las consecuencias. Cuando no cumplimos completamente lo que Dios nos pide, cuando la victoria es parcial, siempre terminamos pagando las consecuencias. Y la consecuencia más grave, por supuesto, tiene que ver con la carne. Amalec es un cuadro de la carne. Amalec atacó a Israel en el momento de más debilidad, en la zona de más debilidad, de la forma más traidora. Deuteronomio capítulo 25 le dice Dios a Moisés, al pueblo, por medio de Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Sabes? Déjame hacer un paréntesis aquí de la historia y quizás ayudar a quienes están empezando a estudiar la Biblia, porque cuando vienes a la iglesia probablemente en algunas ocasiones escuchas frases como esto es un cuadro de, o esto es un tipo de tal cosa, y entonces tú dices, ¿qué es eso, Julio? Yo lo que veo en el Antiguo Testamento es un montón de gente matándose, no veo esto de la carne y esta clase de cosas. ¿Cómo funciona esto de la tipología? Quizás déjame una lección de 2 o 3 minutos aquí para orientarte. Lo que la Biblia enseña es que el Antiguo Testamento es como un libro de ilustraciones para nosotros que vivimos en la doctrina del Nuevo Testamento, en la forma de pensar, en el sistema de Dios del Nuevo Testamento. Pero que puedes ir al Antiguo Testamento y encontrar un montón de equivalencias. Por ejemplo, la Biblia enseña que Israel es llamado hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Y la Biblia enseña en 1 Juan capítulo 3 que nosotros somos llamados hijos de Dios. Entonces tú puedes trazar un paralelo entre todo lo que pasa Israel en el Antiguo Testamento y lo que pasas tú como creyente. No la iglesia, tú como creyente. Por ejemplo, Israel fue esclavo en Egipto bajo Faraón. Nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 2, fuimos esclavos en el mundo de Satanás. La Biblia dice que Israel fue liberado por un cordero. Después de una serie de plagas, la última plaga para que puedan salir de Egipto es la plaga de los primogénitos. La forma de salir de esa plaga es por medio del sacrificio de un cordero. Pero si tú fuiste católico, escuchaste esta frase un montón de veces. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la Biblia dice, primera de Pedro lo dice, es por el Cordero que nosotros hemos sido liberados precisamente del sistema en el cual vivíamos antes. La Biblia dice que Israel recibió un lugar de reposo, en la tierra prometida. La Biblia enseña que nosotros, dice Hebreos capítulo 4, nosotros tenemos un lugar de reposo, que no es el cielo, es aquí en la tierra. Es una vida donde realmente tenemos descanso y paz y una vida plena. Pero que para llegar ahí, Israel tuvo que pasar por 40 años debajo del sol en el desierto.
Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que nosotros estamos viviendo debajo del sol. Esa es la etapa de inmadurez en la cual vivimos para este sistema de cosas. Y aquí yo veo ahora un montón que está debajo del sol. Mira la persona que tienes a la par, quemadito, quemadito, de debajo del sol, ¿verdad? Y uno dice, sí, porque vives para este sistema de cosas. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, fíjate, antes de circular por el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, se encontró con un primer enemigo. Ese primer enemigo es Amalek. Amalek es entonces el cuadro del primer enemigo con el cual el Hijo de Dios se encuentra después de convertirse. Y ese primer enemigo es tu carne. Es tu carne. No tienes que llegar a ser maduro para tener un problema con la carne. Todos aquí, sin excepción, tenemos un problema con la carne. Todos. Y cuando hablo de la carne, hablo de la carne. O sea, la carne. Esto, ¿verdad? Algunos tenemos más que otros. Pero aquí en esta carne mora el pecado y la tendencia a pecar. Aquí a todos nos gusta pecar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Honestamente, sí. Es una lucha. Es una lucha. Entonces Amalek es uno de los mejores cuadros en toda la Biblia de la carne. Y la lucha entre Amalek e Israel es la lucha entre la carne y el Hijo de Dios. Una lucha tremenda. Por ejemplo, el nombre Amalek significa, ahora veamos la tipología entre Amalek y la carne. El nombre Amalek significa el que mora en el valle. Eso quiere decir su nombre. Nuestra carne nunca mora con Dios. Nuestra carne siempre mora aquí en la tierra. Tu carne no quiere las cosas espirituales. Tú viniste hoy en la mañana, pero yo estoy seguro que en algún momento algunos acá tuvieron una lucha con su carne. Tu carne te dijo, no vayas, hombre, no vayas hoy. Y te abrazó, ¿verdad? Y te echó la colcha, ¿verdad? Y te dijo, no vayas. Y entonces comenzó una lucha, porque a tu carne no le interesa, tu carne quiere morar en el valle. Amalek se declara enemigo de Dios, como el libro de Romanos dice que la carne es enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8 lo dice. Es Amalek el que declara la guerra contra Dios. Amalek se interpone en el camino del Hijo de Dios, de Israel, durante toda la historia. Siempre están oponiéndose, en cada ocasión. Y sabes que es tremendo. Amalek atacó lo más débil, igual que la carne. La carne aquí ataca lo más débil de cada uno de nosotros. Para serte bien honesto, la carne de todos nosotros tiene una misma tendencia, el pecado. Pero la carne de cada uno de nosotros tiene diferentes preferencias. O sea, por ejemplo, si yo traigo aquí una cerveza bien helada, de esas que sudan, ¿verdad? Y entonces, a mí, o sea, yo te diría, es amarga, a mí no me gusta. Y algunos aquí dirían, hermano, hagamos un lomo con eso, ¿verdad? Lomo en cerveza, porque queda bien rico. Pero unos cuantos aquí, si yo trajera una cerveza helada, se pondrían así como, no me la enseñe, hermano, por favor, ¿verdad? Porque tu carne tiene una tendencia. A mí no. Si yo sacara un fajo de billetes, algunos aquí, con solo mencionarlo, vieron las sonrisas que estoy viendo desde aquí adelante, ¿verdad? Así como un fajo de billetes, ¿verdad? La plata, esa es la cosa más, lo que mueve el mundo, ¿verdad? Pero otros dirían, eso es un fajo de billetes. Hace unos años en la ciudad de Las Vegas, transitando por uno de los pasillos ahí en una visita que hicimos, había un cubo en un centro comercial con $1 millón adentro, fíjate. Oye, $1 millón. Y entonces yo veía a alguna gente que llegaba y lo tocaba así nada más, el cubo por fuera, por supuesto. Y entonces así como, wow. Pero para otros eso no es nada. Si yo trajera aquí adelante una persona del sexo opuesto al tuyo, ¿verdad? Muy simpático, muy bonita, ¿verdad? Vestido de forma muy sensual, a algunos se le irían los ojos. Se le irían los ojos, ojalá que sea el sexo opuesto, ¿verdad? Literalmente, pero a algunos se le irían los ojos y entonces diría, hey, qué tremendo. A otros no. Quizás un poquito breve de confesión aquí. A algunos no nos apela el trago.
Y no nos apela una mujer, y no nos apela el dinero, pero el orgullo. Y la carne jala al orgullo. Y entonces, allí donde es lo más débil, ahí ataca. Yo lo he contado en otras ocasiones y por eso no me da pena ahora contarlo. Pero yo pienso que mi carne contra lo que más lucha es el orgullo. Te lo digo, a veces, después de prepararme, ¿verdad? Enseñar y estudiar y orar, me bajo de un culto y pienso, hey, que salió muy bien ese mensaje, qué bueno. Y entonces mi orgullo me dice, qué bueno lo haces. E inmediatamente digo, Señor, perdóname. Entonces mi carne me dice, qué bueno que pediste perdón. O sea, es que la carne es tramposa. Ataca en la parte más débil. Ese es Amalek. La retaguardia, la parte más débil. Por eso, fíjate, Amalek tiene que ser derrotado. Y la única forma de derrotarla la encuentras en Éxodo 17. ¿Tú recuerdas? Moisés levanta las manos, tiene a Ur de un lado, tiene a Caleb del otro y está orando. Cuando él está orando, Amalek está perdiendo. Cuando él deja de orar, Amalek gana. Solo derrotas con oración, pero también lo derrotas con la palabra de Dios, porque ahí abajo está peleando Josué con la espada. Se necesitan las dos cosas para derrotar a la carne. La carne, fíjate, va a ser la última vencida. Yo te tengo malas noticias. Vas a vivir con la carne hasta que te mueras. Pero Julio, cuando uno se hace mayor, tiene carne. Pero a los 90 y pico de años, ¿qué carne va a haber, hermano? Si ya solo son huesitos, ¿verdad? Anda a preguntarle a uno de estos señores o señoras. El orgullo puede ser terrible, el mal carácter puede ser terrible. La carne está ahí presente. O sea, no creas que la carne se quita. La carne no se quita. Cuando Balaam da una de sus profecías, yo te señalé una la semana pasada, hablando de los ceneos, pero el versículo anterior, él da una profecía sobre Amalek, precisamente. Y dice, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones. La expresión hebrea puede traducirse la primera de las naciones, porque fue la primera nación que guerreó contra Israel. Pero explica también, mas al fin perecerá para siempre. La carne la vas a tener contigo hasta el fin. Al fin perecerá para siempre. Pero mientras tanto, siguen esto. La mejor forma de entender todo esto es Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Saúl se equivoca porque cree que matando la mayoría de la carne, la parte externa ha hecho bien. Y es insuficiente. Es muy insuficiente. Cuando tú solo tratas las áreas donde se ven, cuando barres donde ve la suegra, cuando te quedas a la mitad del camino en la carrera y no llegas hasta la última de las consecuencias, eso no funciona contra la carne. Dice el libro de Colosenses que toda la parte exterior, dice, todas estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si dejas algo, por eso Dios es tan radical, hasta los niños de pecho, hasta los animales, todo se tiene que acabar. ¿Por qué es eso? Porque es la lucha contra la carne. Y si tú la dejas a la mitad, vuelve a salir y te mata. Yo tengo una idea más sobre este pasaje que voy a decir porque creo que tengo la oportunidad de hacerlo, pero no está en el texto. Pero tengo una inquietud. Saúl hace todo eso sin pedir ayuda a Dios. O sea, esa gran victoria que tiene la hace en sus propias fuerzas, creo yo. Y por eso él no logra derrotar la carne completamente. Yo te planteo que es lo mismo nosotros hoy. No puedes ganarle la carne en tu carne. No puedes. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, no puedes ganarle la carne. Tú tienes un problema con la carne, y yo también. Y esto es una guerra sin cuartel, hasta el final. Si la dejas a la mitad, pierdes.
Si logras la mayor parte, pierdes. Es el tipo de cosa donde no podemos hacer concesiones. No podemos hacer concesiones a la carne. Si nos conformamos con victorias parciales, terminaremos igual que Saúl, aniquilados espiritualmente, tarde o temprano. Algunos aquí pueden contar su experiencia. Ni tengo que inventarlo, ni tengo que poner una analogía. Aquí algunos aquí podrían decir, yo tal área nunca la trabajé y eso me hizo caer. Y el desastre que vino fue espantoso. Porque tenemos que cuidar de no creernos que porque ya tuvimos una victoria, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo malas palabras, ya no salgo con esto. Pero no he ido hasta las últimas consecuencias. No hemos ganado la guerra. La vida espiritual no es una carrera de 100 metros planos, es una carrera de maratón. Venga 1 Samuel 15. Y en lo que buscas 1 Samuel 15 te cuento una de mis historias favoritas, pensando en esto de que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Sucedió el otro año, en octubre, van a ser 50 años de este evento que te voy a contar. Sucedió en México, en las Olimpiadas de México en 1968. Y si recuerdas las Olimpiadas de México del 68, está viejo, realmente, ¿verdad? Pero ahí llegó un corredor de Tanzania que, como tú sabes, África ha tenido estas últimas décadas la supremacía, la hegemonía en las carreras, especialmente de larga distancia. Entonces ellos mandaron un contingente de corredores, Tanzania mandó un contingente de corredores, entre ellos iba un hombre que se llama Stephen Ajuari, John Stephen Ajuari. Te enseño su foto, John Stephen Ajuari, ese es el que está aquí. Y si tú lo ves, va vendado. Aquí está por entrar a la línea última. Y va vendado porque en lo que él iba corriendo, la maratón, es una maratón, ¿verdad? 42 kilómetros, se cayó. Y si recuerdas, creo que aún no se puede auxiliar a una persona que ha caído. Entonces él mismo se vendó, se volvió a poner de pie, pero con la pierna mala siguió corriendo. Pero como se había caído y la pierna estaba mala, él entró a dar la última vuelta al estadio, los últimos 400 metros, 1 hora después que el maratón había terminado. Ya no había casi nadie. Y todo el mundo, o sea, hace 1 hora que todo había terminado. Entonces yo pensé, cuando he leído la historia, la he leído en varias ocasiones y la he leído contado por varias personas, yo siempre pienso, yo creo que si yo hubiera corrido una maratón, me da un infarto, pienso yo, número uno. Pero si me hubiera caído a medio carrera y yo supiera que no voy a ganar y que voy a llegar de último 1 hora después, yo no habría seguido corriendo. No sé tú, pero yo creo que la mayor parte aquí no habría seguido corriendo. Pero Stephen Ajuari siguió corriendo. Dice que cuando él entra y está por dar la última vuelta, los últimos 400 metros, dice que todo el mundo se pone de pie y le aplaude, ¿verdad? Y es una de esas ovaciones tremendas. Entonces van a entrevistarlo después y le preguntan, señor Ajuari, ¿por qué siguió corriendo? O sea, usted ya no tenía ninguna oportunidad de ganar absolutamente nada. Hace 1 hora, o sea, tiene el peor tiempo de la historia por haber llegado tan tarde. ¿Por qué siguió corriendo? Y la respuesta de él es un clásico. Él dijo, mi país no me envió a 7,000 millas de distancia para comenzar una carrera. Me enviaron a 7,000 millas de distancia para terminarla. Mira, ese es el cristianismo. El Señor Jesucristo no te salvó para comenzar una carrera. El Señor Jesucristo te salvó para terminarla. Y tienes que llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando te quedas atrás, entonces cometes un error terrible, el error de Saúl. Y yo te propongo esta mañana que la razón principal por la cual lo hacemos es por un problema de opiniones. Mira, 1 Samuel capítulo 15. Mira, dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, nota por favor, fue Saúl el que tomó vivo a Agag. Y dice versículo 9, y Saúl y el pueblo, fueron los dos, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora,
¿qué había dicho Dios? Todo. Para Dios todo era malo. Era anatema. De hecho, yo te enseñé la semana pasada, ese era el término. Era anatema, no podía tocarse. Pero en el pensamiento de Saúl es, no, algunas de estas cosas no hay por qué matarlas. Y usa frases, usa algunas frases que a mí me llaman mucho la atención. Usa las frases de bueno, dice que lo bueno, lo engordado, lo mejor, eso es lo que vamos a mantener. Pero Dios ha dicho, no, no hay nada bueno. ¿Sabes que nuestra desobediencia el día de hoy nace del desacuerdo entre los valores de Dios y los valores del viejo hombre? O sea, nuestro viejo hombre, nuestro Saúl, tiene algunas áreas de la carne que dice, no, ¿y para qué voy a quitar eso? O sea, eso no es malo, eso es bueno. Pero ya Dios dijo que es malo. Sí, pero Julio, no hay que ser fanático, ¿verdad? Pues sí, yo sé que yo tenía un problema con mujeres antes, me dice sí. Y yo entiendo que eso tengo que quitarlo, pero los problemas vienen porque yo soy como bien amable con las mujeres, ¿verdad? Y un poco coqueto, y eso me ha servido a mí en la vida. Entonces, ¿para qué voy a cambiar eso? O sea, eso no es malo, ¿verdad? Pero Dios dice que tienes que cambiarlo. Pero, no, o sea, no hay que clavarse, ¿verdad? No hay que ser tan exagerado. Este Saúl que está diciendo, aquí hay algunas cosas, pero en mis propios valores, algunas de las cosas que Dios me ha pedido matar son lo mejor, es engordado, es algo engordado y es algo bueno. Prefiero no quitarlo. Y entonces lo conserva. Y ahí tenemos el problema. La Biblia dice claramente, fíjate, dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si Dios dice que algo es malo, es malo. Y si tú dices que es bueno, sigue siendo malo. Si Dios dice que algo es oscuro, es oscuro. Y que tú digas que es luz, no lo hace luz, sigue siendo oscuro. Si Dios dice que algo es amargo, es amargo. Y el que tú me digas, no, pero mire, a mi paladar eso me sabe a dulce, pero sigue siendo amargo. O sea, el problema es cuando tomamos el papel de Dios y decimos, no, yo creo que Dios en términos generales está en lo correcto, Julio. Pero hay algunas cosas que no hay que cambiar, porque yo considero, fíjate, yo considero que lo mejor es no cambiarlo, eso hay que conservarlo. Y Dios dice, no funciona así. Muchas veces lo que nosotros decimos que es bueno, Dios dice que es malo. Dice el Señor Jesucristo hablando sobre avaricia, dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, le dice a un grupo de fariseos, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo he escuchado, te lo digo porque lo he escuchado. Un hombre que tiene una relación adúltera con una mujer y argumenta, pero es que es amor y el amor viene de Dios. No, Dios dice que es pecado, pero es algo bueno lo que tenemos. Fíjese que ya me he acercado a Dios, pero es pecado, pero hasta hacemos el devocional juntos todos los días. Pero es pecado, hombre. O sea, no, pero mire, no lo podríamos conservar, porque fíjese que al final la cosa va terminando bien, hasta me voy a bautizar. Es pecado. O sea, no llames a lo que tú llamas sublime, no lo llames sublime porque Dios dice que es pecado. O sea, el problema es un asunto de opiniones, cuando nos metemos a la opinión. Yo te decía la semana pasada, la obediencia es pensada, pero el pensamiento tiene que tener una base bíblica. Cuando tu pensamiento sale de la Biblia y tú tomas tu propio criterio y empiezas a tomar tus propias decisiones tratando de definir qué es bueno, qué es malo, bien eclécticamente, ahí te equivocas y me equivoco. Dice la Escritura que tan malo es decir malo a lo bueno como bueno a lo malo. El libro de Proverbios dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sabes qué? Por eso, estos últimos años yo escucho más y más la expresión, y la voy a poner aquí arriba. ¿Y cuál es el problema, pues?
¿Y cuál es el problema? Pues yo no veo cuál es el problema. No hay que ser tan clavados, ¿verdad? Ustedes como, ¿y cuál es el problema? Si ahí quieren vivir, ahí déjalos que vivan así. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que Dios ha dicho que está malo. Pues sí, pero no es malo. ¿Cómo no? Dios ya dijo que está malo. Sí. ¿Cuál es el problema con nosotros que no entendemos eso? El señor se llama George Barna. George Barna hace una investigación sobre opinión. Él es probablemente uno de los mejores investigadores sociales dentro del cristianismo. Y él plantea, en una de sus investigaciones, plantea una serie de declaraciones y pregunta a creyentes y a no creyentes qué creen de estas declaraciones. Las declaraciones no todas son morales, algunas son bastante filosóficas. Él pregunta, por ejemplo, dice, la mejor manera de encontrar la respuesta a tu vida es mirar dentro de ti mismo. O sea, mira dentro de ti mismo y encontrarás la solución a tus problemas. ¿Sabes que 91% de no creyentes dicen que esto es verdad? 76% de no creyentes. O sea, casi 8 de cada 10 creyentes dicen que es verdad, pero Dios dice que no es verdad. Dios dice que la mejor manera de encontrar respuesta a la vida es mirarlo a Él. No es ver dentro de ti mismo. No, pero fíjese, Julio, que yo lo que he aprendido en filosofía, no, pero está malo, está equivocado. Dios ya dijo otra cosa. Dice, el objetivo de la vida es disfrutarla tanto como sea posible. Bueno, 84% de no creyentes dicen que esto es verdad. 66% de creyentes dicen que es verdad. O sea, estamos aquí en la vida para disfrutar. ¿Para qué estamos, verdad? Como dicen aquí, el que la tierra vino y no vino a disfrutar, dicen así, esta era la forma. El que a la tierra vino y no vino a fregar, lo friegan aquí, lo friegan allá. Algo así es la cosa, ¿verdad? Pero no dice, algunos creen eso, están diciendo, hey, no, Dios dice que no. Dios dice que tu objetivo en la vida es servirlo a Él, es vivir para Él. No, pero no hay que ser tan exagerado, Julio. Que para realizarte en la vida debes perseguir las cosas que más deseas. Sigue tu corazón, ¿verdad? 86% de no creyentes, 72% de creyentes piensan esto. Dios dice que no es así. La gente puede creer lo que quiera, siempre y cuando esas creencias no afecten a la sociedad. Puedes creer en budismo, en islamismo, en lo que sea. O sea, es su cosa, Julio. Ya tiene 18 años, se deja lo que piensa. Bueno, dice 79% de no creyentes. 6 de cada 10 creyentes dicen que esto es correcto. Dios dice que no es correcto. Y un área moral. Cualquier tipo de expresión sexual entre dos adultos responsables es aceptable. O sea, están viviendo juntos, no están casados, pero se aman, hombre. O sea, por lo menos son fieles el uno al otro y se van a casar ahí algún día. Yo he oído creyentes diciendo esto. 69% de no creyentes y 40%, 4 de cada 10 creyentes dicen, está bien. O sea, está bien, pues está bien si se acuestan antes, sexo prematrimonial está bien, porque al fin y al cabo están probando y al final se van a casar, Julio. No está bien. Dios dice que no está bien. Pero nosotros, en nuestra opinión, hemos dicho, eso es lo bueno de las ovejas y lo gordo de los carneros. Lo mejor es no sacrificarlo. ¿Sabes? Vamos a ver la próxima semana que llega al extremo de decir, y se lo vamos a sacrificar al Señor. O sea, al final es un matrimonio para el Señor. No funciona así. Lo que yo creo que debemos entender es que esta fue una frase anónima que surgió allá por los 70s, 80s, pero que nosotros hemos comprobado mucho. Lo que una generación acepta con moderación, la siguiente la aceptará con excesos. Lo que algunos de nosotros vimos como algo raro, pero lo aceptamos, ahora es lo normal. Lo que ahora se acepta como, bueno, ni modo, la generación de nuestros hijos lo va a ver como la cosa normal. Y nos vamos deteriorando. Yo te lo digo claro, hermano. Si tu opinión difiere con la de Dios, quien está equivocado eres tú. No es Dios el que tiene que cambiar de opinión. Si lo que tú crees de lo que la Biblia dice no está alineado, el que tiene que cambiar la forma de pensar eres tú. Por eso no basta un cambio de acciones. Se requiere siempre un cambio de criterio.
Por eso tú vas a encontrar y vas a escuchar vez tras vez que la batalla está en la mente. La batalla está aquí, es aquí donde nosotros decimos, no hombre, no matemos a esa oveja, está gorda. No, acá vemos ese carnero, se ve bueno. No hombre, deja eso de los animales mayores, o sea, están engordaditos. Eso llevémoslo. Pero Dios ya dijo que quitarlo. Sí, pero hay que ser exagerado. Eso es victoria parcial y termina muy mal. Siempre termina muy mal. El problema de ellos es que al usar sus propios valores decidieron las cosas por su propia voluntad. Dice en el versículo 9: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Si no había nada bueno, pero para ellos sí, ¿verdad? Y dice, y no lo quisieron destruir. Fíjate, cuando tus valores difieren con los de Dios, tu voluntad se va a apartar de Él. Siempre. Siempre. Por eso la Biblia es tan clara y de una forma tan repetitiva dice, el cambio es aquí arriba. Dice Isaías capítulo 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, que deje el camino, pero que deje el camino no es suficiente, que deje los pensamientos. Eso es lo que tiene que cambiar. Dice el libro de Isaías también, capítulo 65, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, pueblo que no se sometía a Dios, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y yo te propongo que ese es el error de nosotros hoy. Vamos con lo que nosotros queremos. Algunos en este mismo momento que yo estoy hablando están procesando y están diciendo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque para mí me parece tal cosa. Es una batalla ahí adentro de la mente. Dice, van en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, en el caso de él. Y sabes, el problema final lo plantea Salomón en Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, porque eso es eso. Es, en mi opinión, yo creo que eso, no hombre, eso que Dios dice que es malo, es bueno. No. Si Dios dice que es malo, es malo. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué hay que hacer? Lo que no hizo Saúl. Saúl no se arrepintió. De hecho, te doy un adelantito de la próxima semana. Mira, versículo 12. Mira, Saúl regresa, viene de matar hasta Shur, ¿verdad? Viene contento, trae las ovejas y las vacas y los otros animales que trae a Agag. Y dice que Samuel llega a hablar con él, madrugó, dice en el versículo 12, luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, ¿qué dice? Se levantó un monumento. Chulada, ¿va? ¿Sabe qué dice él? Hey, yo gané, llegué hasta Shur, maté casi todos. Traje unos animales que vamos a sacrificar al Señor y al rey por cuestión de política. Entonces yo me merezco una estuata, ¿verdad? O sea, yo me merezco que todo el mundo diga qué bárbaro esto. Esos somos nosotros. O sea, en vez de decir qué error este que cometí, lo que dice es, mire, sí, que dé gracias a Dios que soy evangélico, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí arriba, yo qué bien, hombre, qué bueno esto. No, lo que hay que hacer es arrepentirse. David lo hizo. Dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice, contra ti, le dice Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, quizás no lo que estaba delante de mis ojos, pero delante de tus ojos. Ese es el pecado. Yo reconozco que he violado lo que tú dijiste, para que seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Yo cierro esta mañana diciendo que la obediencia a Dios debe ser radical. Obedecer a medias simplemente no es obedecer. Y el problema es cuando no vemos la obediencia a medias como un problema. Es un mal diagnóstico del problema. Y te lo ilustro con una última analogía. Historia verídica. Conoce ahí, por favor, a este señor que se llama Patrick Lawler. Año 2005. Él trabaja en construcción en Estados Unidos, en Florida. Y dice que un día, de repente, siente un dolor él dice un dolor de muelas. Tengo un dolor de las muelas en la boca. Veo un poco borroso y me duele un poco la cabeza. Entonces, yo creo que es el dolor de muelas. Y entonces dices, quizás se me quita comiéndome un sorbete. Y va a comprar un sorbete. El sorbete quizás, el helado, ¿verdad? Me va a adormecer y entonces me voy a sentir mejor. Dice que se va a comprar un sorbete y no se le quita el dolor de muelas. Pasa un par de días, toma algo de analgésicos y entonces finalmente va a ver a su médico. El médico le pide que abra la boca y cuando abre la boca dice, necesitamos sacar una radiografía. Creo que es un ultrasonido, un scan el que le hacen, pero necesitamos ver lo que hay ahí adentro. Y lo que encuentra es que adentro este hombre tiene un clavo de 4 pulgadas. Un clavo de 4 pulgadas que está alojado en su cráneo. Él recuerda haber estado trabajando con una pistola de esas con las que se clavan y de alguna forma la pistola se volteó, disparó el clavo y el clavo se alojó dentro de su boca. Dice que apenas tocó el nervio ocular y alguien dice, pero ¿cómo fue que no sintió? Es común, dicen que a personas que reciben un balazo no sienten originalmente que tienen el balazo. Lo que no saben en el caso de Lawler, es por qué él no sintió dolor después, un dolor agudo después. Pero le andaba ahí adentro el clavo, un clavo. Y entonces dice uno de los médicos, un diagnóstico errado lleva a un remedio equivocado. No te sacas un clavo con un sorbete. Es imposible. Pero déjame abusar de la analogía. Yo creo que aquí algunos tenemos un clavo en la cabeza. A algunos le falta un tornillo también, ¿verdad? Pero sería otra historia. Es un clavo en la cabeza. Y estamos diciendo, fíjate que yo creo que lo que tengo es un dolor de muelas. No, la obediencia parcial, la obediencia no radical es un clavo en la cabeza, te mata. Pero yo creo que no es una gran cosa, hombre, yo creo que se me quita con unas pastillitas. No se te quita con unas pastillitas. No reconocer lo grave de la obediencia parcial te va a terminar matando espiritualmente. Si tú tienes ovejas, animales engordados, agagues, amalecitas que no has destruido, tienes que hacer algo ya, no después. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. César nos va a despedir. Te voy a llevar por un proceso de toma de decisiones. Deja que el Señor te lleve por este proceso también. Señor, queremos agradecerte por... Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle,
en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God is